los corazones. Tanto, haznos dóciles inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro. Venga a tu reino, María, Madre de la Iglesia. ruega por nosotros. Bien, pues muy buenas tardes. Pues supliendo al Padre Noel que esperemos que no esté en la cárcel. Pero uno ya sabe que le encanta esas cosas, pues ya sabe cómo es. Él, etcétera, no sabemos mucho, etcétera. Y pues yo me imagino como, dado la situación del país, pues hacia la iglesia. Pero como yo también trabajo aquí le toca, pues no es que va a llamar mucho la atención. Porque está siempre contratiempos. Entonces me pidió para no perder el retiro, y les diera este retiro sobre el bautismo. Ya Ricardo Díaz me lo mandó, y es eso tomando de un documento de la Iglesia Cristo Fidelis Laici. O sea, ¿cuál es el papel de los laicos en la Iglesia? Y todo el papel de los laicos en la Iglesia nace del bautismo. Por eso me pidieron que enfocara todo eso sobre el bautismo. Y en realidad, ¿qué vamos a hacer? Es realmente darnos cuenta de qué es esto, de qué es el bautismo e exactamente vivir. Hace poco me tocó a mí, pues, todos los trámites que hay que hacer para sacar la licencia aquí en El Salvador. Muy interesante todo el asunto. Y una de las, bueno, había palabras de eso que hay que ir a generar por internet un orden de pago, pero mandamiento de pago tienen terminología rarísima, para un examen psicológico y un examen teórico. Y entonces, un examen psicológico, etc. Uno llega, me dicen que antiguamente no existían, a lo mejor por eso esto a lo mejor es nuevo para ustedes, pero no para mí. Ya me tocó vivirlo. Uno llega ahí, la hora indicada tiene que estar antes, luego revisa sus papeles y luego se sienta en una mesa que son cerca ahí de Cristo, el Salvador del mundo, y pues yo calculo unos 50 escritorios pequeños, una silla, y en cada uno un pequeño iPad moderno, chiquito, elegante, sí, pero muy chiquito. Y luego uno mete su Meet. Entonces, que tuvo también traumatología para sacar eso. 59 preguntas. Y luego yo me pregunto, ¿realmente es un examen psicológico? Pues, solamente un tonto contestaría mal esas preguntas. Le pregunté, estoy en el tráfico y los de atrás me están picando. ¿Qué hago? ¿Bajo, les golpeo? ¿O soy paciente, dejo que se aguanten? ¿O les echo a ver si les choco? ¿O llamo a la policía para que les callen? Pues las 4 opciones que uno tiene que poner. Pues uno no pone lo que va a hacer varias veces. Porque si uno pone lo que va a hacer, pues recorrer todo el examen. Según viendo la práctica, la realidad ahí con los microbuseros que tenemos aquí, igual, que son iguales que México, etc. Y entonces, ¿es un examen psicológico? Espero que no. Es bueno, eso sí, hace uno pensar, pues, cómo debe actuar en el tráfico. Pero eso hay que llamarlo un examen psicológico. O sea, también yo le digo, bueno, ¿cómo le deben llamar? Pues no sé, eso ya toca la BMT, no me toca a mí. Pero tiene su fin, pero dudo que lo cumple al 100 porque no examina realmente psicológicamente a los niños. ¿Y el bautismo qué es?
Siempre decimos que es la puerta de todos los sacramentos. Es el sacramento más rico de todos. Mucho más que confirmación o todo lo demás, sagrados órdenes, matrimonio, todos. Es la puerta para todos. En esa no se reciben los otros. Con unas consecuencias reales. Con unas consecuencias. No solamente real, hay que mojar la cabeza con agua. No. Otras consecuencias reales. Una cantidad de gracias, una cantidad que vamos a ir viendo, repasando ahí en eso. Antiguamente, cuando yo era estudiando para la confirmación, me acuerdo, la definición de un sacramento era algo muy sencillo. Signo visible de la gracia invisible. Signo invisible, agua, aceite, vela, etc. De la gracia invisible. Y entonces, un signo externo, el agua que la vierte sobre uno, el agua que lava, etc. Es un signo visible. Pero la gracia invisible no es que el agua nace, pero es el signo externo de lo que está pasando a nosotros en ese sacramento, cuando uno recibe ese sacramento. Cuando comencé como sacerdote, mi primer trabajo era Chile, y entonces, por supuesto, tuve que esperar un mes en Chile para adaptarme el oído al acento chileno y a sus terminología chilena. Y en eso estuve platicando con un seminarista, ya sacerdote diocesano, que estudió con nosotros, un chileno que un obispo mandó a estudiar con nosotros, para que estudiara en Roma, etc. Y él ya era sacerdote, y vino a platicar con nosotros porque estaba en un pueblito al norte, Villapel. Entonces vino a la ciudad para comprar cosas y aprovechó para venir a comer con nosotros, a platicar, renovar amistades. Y me estaba contando que él llevaba unos meses también ordenado. No, su primer bautismo. Y ahí en Villapel, en ese pueblito, ahí en la montaña, etc. Y él dice, llega el sábado, tiene su bautizo, entra el matrimonio con los padrinos y otros invitados. Y ahí comienza la ceremonia. ¿Qué nombre quieren dar a su hijo? Ok, Pedro Pablo. Perfecto. ¿Qué piden a la iglesia de Dios para Pedro Pablo? Y el Señor, medio timidito, un par de zapatitos y los Y él dijo, ups, ¿a dónde he llegado? ¿Qué esperaban ellos del bautismo? Sí, era tradición. Chile recibía, la Iglesia Católica en Chile recibía mucha ayuda externa, de Alemania especialmente, y entonces le daban a la gente en ropa, despensas y cosas así. Entonces, un par de zapatitos. Y entonces, ¿qué pasó? Y hoy día también, ¿qué pasa? En las familias cuando llega el bautismo. Como ahora hay menos hijos que antes, la gente no está familiarizada con las preguntas iniciales. Y entonces, ya antiguamente, ya la mamá la primera vez iba, pues ya hay de otros, de tantos bautizos que había, y entonces, pues iban aprendiendo. Hoy día, pues, muchos papás que llegan, su primer hijo, y es la primera vez que están poniendo atención a las preguntas. ¿Qué nombre quieren dar a su hijo? Tenemos que darle otro nombre. ¿No? Y entonces es referir el nombre que quieren dar. Y luego una pregunta, ¿y qué piden a la iglesia de Dios para su hijo? ¿Qué tenemos que responder? Entonces yo también, ahorita que me toca bautizo, siempre es primer hijo. Entonces les aviso, mira, aquí están las preguntas, aquí es esto, les explico. Aunque tuvieron sus pláticas, no estaban atentos. Era cumplir el rito. Ya. Vamos adelante. Y vamos adelante en eso. Y entonces, sí es normal que hay mucho de eso. Juan Pablo II, cuando era Papa, insistía mucho a nosotros que celebráramos
nuestro bautismo. Dice, celébralo más que su cumpleaños, porque es más importante. ¿De qué sirve venir a este mundo si no llegamos al cielo? Venimos a sufrir, en este valle de lágrimas, rezamos un rosario, etc. Y sin esperanza. No tiene ningún sentido el sufrimiento, no tiene ningún sentido las injusticias, etc. Pero ya con la religión, sí, podemos unirlo, ya sabemos que tiene un valor redentor. Hay en eso. Pero él insistía de dar un largo rato de oración y dar adoración de agradecimiento siempre en el aniversario del bautismo. Un muy buen consejo, un buen mandamiento. Él mismo, cuando iba a Polonia, siempre iba a la pila donde él fue bautizado y ahí se rodeaba largamente como él sabía hacerlo. Y ahí fue. Y quería manifestar ese agradecimiento y que diera el ejemplo suyo. Es lo que no se celebra, fácilmente se olvida. Entonces, es lo que tenemos que hacer conciencia de ese regalo tan grande que hemos recibido. Pero ¿cómo vamos a hacer una adoración en este lugar si no soy consciente de lo que implica? ¿De qué voy a dar gracias? Que no sé lo que soy. ¿Y qué más? Uno tiene que sentir algo más. Y entonces aquí voy a sacar los 3 puntos que pone que nos propuso, mandando a mí, Ricardo, que está tomado de Cristo Fidelis Laici. Y es los 3 grandes cosas que hace nosotros el bautismo. Que van a ser como los 3 puntos para nuestra meditación. Lo primero es esto, regenerado a la vida de Dios. Regenerado a la vida de Dios. Si uno se acuerda de la plática entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo que fue de noche a hablar con Jesús. No quería ir de día, le daba pena. ¿Por qué? Porque era una autoridad en la religión judía. ¿Cómo es que él iba a consultar a Jesús sobre su doctrina? Entonces, obviamente, le tocaba su corazón. Y ahí pone que Cristo dijo, si no naces de nuevo. Si no naces de nuevo. Y Nicodemo, pues ¿cómo yo soy grande? ¿Cómo voy a entrar otra vez en el vientre de mi madre? No entendía la imagen de Jesús. No entendía de qué estaba hablando. Pero quería entender. Y entonces, él decía, si no naces de nuevo, no tienes vida. No tienes vida. Si tenemos que ser hechos nuevos, criatura nueva en Cristo. A lo mejor algunos de ustedes están acostumbrados buscando cosas en internet, computadoras, teléfonos y cosas así. Nosotros usamos mucho el término refurbished, que no es nuevo, es usado, pero le dan la garantía de nuevo. La dan garantía exactamente como si fuera nuevo, pero no es. Muchas veces cuando se perdió la caja, alguien rayó una parte o se perdió el cable, o no sé, pusieron otro cable que no es el original, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces es algo así, pero es mucho más, porque aquí hay un cambio en este renacer de nuevo de que habla Cristo. No es eso un refurbish, ya regreso a ser como nuevo. Arreglan el coche y lo dejan como nuevo. No. Es un cambio cualitativo. Es un subir de grado, hay en eso. Porque uno llega al bautismo, hijos de su papi, con los apellidos, etc. Y con bautismo, sin salir de su familia, sin perder sus apellidos, pasa a ser hijo de Dios. Pasa a ser hijo de Dios con todo lo que eso implica en todos los sentidos. De derechos, de privilegios, de gracias y también de compromiso. De compromiso hay en eso. Es el ser hijo de Dios implica tantas cosas.
Ahora, en una familia, los hijos cuando van creciendo y son pequeños, piensan en clave de derechos y obligaciones. Más bien piensan en amor, cariño, y luego venganzas también, pero eso cuando están niños, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que conocer si somos hijos de Dios, pues cómo funcionamos. Estamos para esto, entonces tenemos que aprender para qué estamos hechos. ¿Para qué estamos hechos? Porque si no, no vamos a trabajar correctamente. O en la casa, tuve un ejemplo de eso, estamos celebrando el cumpleaños del padre José Luis Richards, y las señoras como la consienten mucho, etcétera. Entonces le mandaron unos postres especiales. Era natilla, pero luego tiene que espolvorear arriba con azúcar. Y luego le mandaron un aparatito que es una llama que hay que fundir el azúcar, quemar el azúcar encima, etc. Y esto es simpático. Él quería hacerlo, le dieron instrucciones, etcétera, etcétera. Y pues fue a la cocina para hacerlo y luego ya había pasado 5 minutos y no salió. Esperé otros 5 minutos y no salió. Entonces, fue la cocina. ¿Qué pasa? Es que no habían llegado nosotros tampoco compañeros. Éramos 2 al inicio de la comida. Los otros 3 que están llegaron justo después de eso. ¿Y qué había pasado? No lograba hacer funcionar y estaba viendo y reviendo el video que él grabó, las instrucciones. La señora explicando a él. Entonces estaba la voz de ella, la voz de él, en la discusión mientras él grababa o alguien grababa con él. Y todavía no opinaba. Y entonces, déjamelo. A lo mejor tiene puesto el seguro. No, unlock, estaba en unlock, no estaba en unlock. Bien, pues ¿qué pasa? No dice aquí, hay que apretar esto y luego el otro. Yo vi que esto nos apretaba en la derecha, uno de los botoncitos. Y luego lo veo, tiene una flecha, dice para abajo. 1 para abajo. 2, el otro así. Hay que apretar. Vamos a probar así, este para abajo, el otro. Y efectivamente. Cuando uno no sabe para qué está hecho, cómo debe funcionar, no lo aprovecha. Y eso yo creo que pasa a nosotros cuando a veces no nos damos cuenta qué significa ser hijos de Dios. Entonces, no. Nosotros estamos cargados, como programados con muchos privilegios. ¿No? Como los computadores modernos o iPhone último grito, no sé qué número van ahorita. No digo yo números porque eso no sé mucho, etcétera. Tenemos unas potencias grandes dentro de nosotros. El bautismo. Y estamos subgirados, como dicen los negocios. No estamos aprovechando todas las capacidades que hemos recibido. No estamos sacando el máximo jugo, es eso. Ser hijos de Dios. Tratar de escuchar lo que dijo Dios Padre cuando fue el bautismo de Jesús. Tratar de escuchar eso. Tú eres mi hijo muy amado. En ti me complazco. Le está diciendo a ella Jesús, pero no es el bautismo. El bautismo de Jesús además no era sacramento, porque no se habían subido los sacramentos para nada. Era nada más símbolo de arrepentimiento. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepiento, quiero mejorar, pero no tenía más efectos que eso, más que simbolizar, quiero arrepentirme. Entonces, ¿se entiende? Pues eso, en nuestra oración, tú eres mi hijo muy amado, en ti me complazco. ¿Cuántas veces nuestra oración es al revés? El demonio nos hace como escondernos de Dios, de sentirnos no dignos, de sentirnos pecadores, no dignos de su gracia, no dignos de ser hijos, mejor me escondo mejor. Eso es siempre, siempre
que Dios no anda condenando. Dios es un buen padre por sus hijos. Entonces necesitamos vivir ese regenerado en Cristo. Con Él, con el bautismo, tenemos esa esperanza, un horizonte diferente. Tengo una vocación al cielo. Tengo los medios para llegar. Caigo, tengo medios para levantarme. Cuando caigo, tengo medios para levantarme. Las gracias de Cristo. Tengo el derecho a entrar en ese sacramento. ¿Cómo cambia nuestro horizonte de vida? Las personas, una vez con enfermedades terminales tremendas, los que tienen fe tienen una actitud muy diferente. Muy diferente. Nosotros, nuestros horizontes no son mundanos, son cristianos. Son cristianos. Ser hijo de Dios me da derecho a estar en su casa. Estar en su casa, recibir los sacramentos, ser partícipe de su amor. Ser partícipe de su preocupación de Dios, de sus atenciones, tener parte en la herencia, si soy un hijo, igual que las familias, ¿no? El hijo se porta mal, pues pensaba cómo va, cuando llega el momento de los papelitos, etc. Depende, etc. Ser hijo de Dios es honrar a Dios como mi Padre, conformarme igual que Él, tratar de parecerme a Él, devolver algo del amor que he recibido de Él. Entonces, hay muchos derechos que tenemos y que muchas veces no lo tomamos. También implicaciones. Los hijos, si son buenos hijos, reflejan mucho de sus papás. Reflejan mucho. Nosotros, si somos buenos hijos de Dios, reflejamos más cosas de Dios. Los hijos de quién aprenden a hablar. Si uno se fija, los hijos suelen caminar como camina la mamá. No sé. ¿Por qué? Porque quien ve más en la casa, entonces tratan de imitarlo. Como niños, y ahí queda marcado, para bien o para mal, para el resto de la vida. Y entonces, en todo, tratamos de ser un reflejo de nuestros padres, de imitarlo en todas las cosas buenas. Entonces, toca a nosotros buscar ser esa imagen, esa semejanza de Dios. Dios es amor. Tratar de reflejarlo también eso en nosotros. Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo al mundo para salvarnos. Dios no toleraba ver que nos perdamos para siempre en los vicios de este mundo, en las tentaciones del demonio, en la soberbia de la vida, en las garras del materialismo. Dios predica la misericordia y la practica. Predica la misericordia y la practica. Predica, pero también lo vivió. Siempre tendiendo la mano. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar reflejar también en nuestra vida. El segundo que nos dice este documento, el primero eso nos hace renacer. Y aquí el segundo es, nos une a Cristo y la iglesia. O sea, nos mete dentro de ese un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Con el bautismo somos incorporados al cuerpo de Cristo. Recibimos un documento, ya estás bautizado. Ya eres hijo de Dios, ya eres miembro de la iglesia. Antiguamente, en las iglesias muy antiguas, ¿dónde estaba el baptisterio? El baptisterio era al lado de la puerta principal. Normalmente se puede entrar por otra puerta, el baptisterio, y luego el bautisterio tenía una puerta hacia dentro de la iglesia. O tenía un pequeño hall de entrada, las iglesias, donde tenían el agua bendita, y un lado, el bautisterio. Entonces de ahí salían para entrar a la iglesia. Era para entrar. No estabas dentro de la iglesia hasta que ya estabas bautizado. Ya bautizado, ya podías entrar dentro del edificio, símbolo también de la iglesia de Cristo. Entonces,
También estos somos un solo cuerpo. Somos muchos, pero somos un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Con la misma meta, pero en diferentes caminos, diferentes funciones, sí. Todos sirviendo al mismo Dios. Al mismo Dios. Entonces eso nos une a Cristo. Nos une a su iglesia. Y nos hace sentir, de aquí somos, de aquí eres. Eres de la iglesia. Entonces, por eso el derecho. Y por eso es algo que distingue la iglesia católica. Eso de que no puede ir a cualquier iglesia católica del mundo. Las otras religiones y sectas no tienen lo mismo. No tienen lo mismo. Nosotros como sacerdotes también sacamos nuestro, llevamos célebres, como célebre. Y entonces es el que alguien superior de nosotros, responsable de nosotros, que nos da, esta persona que lleva esto, es digno, puede celebrar, tiene las facultades para celebrar la misa. Entonces, uno llega y con eso, ni te cobra, no debe cobrar por lo menos, etc. Y sea en San Pedro, donde sea. Es curioso, si uno va a peregrinación a Roma, ahí sí no tengo los horarios bien en la cabeza, pero creo que a las 6 de la mañana, creo que hasta las 6:30 o 7, pueden entrar todos los sacerdotes que quieren celebrar ahí, debajo de San Pedro y en algunos altares de San Pedro. Y luego después de la hora, son menos y luego ya, porque luego entran los turistas por todas partes. Entonces, y lo único que necesitas es eso. Y ahí está todo lo demás, todo a su servicio. No le piden a los católicos que van a la misa de San Pedro, donde su identidad ya tiene, estás al día en sus cuotas de la iglesia local, no hay eso. Cristo habla de la unidad entre Él y el Padre, son uno. También de los apóstoles con Él, les habla, son mis amigos, ya no te los llamo siervos, etc. Así también nosotros. Cristo repite una imagen bíblica preciosa. En la Biblia muchas veces hablan de la vid y los sarmientos. Cristo, en el Evangelio ahí dice, yo soy la vid, yo soy la verdadera vid, vosotros los sarmientos. Entonces estamos directamente conectados a la vid. No una ramita aquí que sale de esta rama, que la raíz de otra rama está conectada. No, vosotros los sarmientos. Sale y de la vid está conectado a la vid directamente. ¿Cuántas veces no hemos vivido eso? Más bien pensamos, bueno, la iglesia autoridad, la iglesia institucional, la iglesia jerárquica y los laicos, como el último gato de la sacristía, pues, este documento ya repite muchas cosas y recoge y busca dar ese sentido que descubran todos los laicos, ese que no están conectados, igual que un sacerdote, igual que el obispo, igual que el papa. Él también es un sarmiento conectado a la vida, igual directamente que cualquiera de nosotros. Entonces, no hay distancia entre yo y Dios. Dios no es distante para mí. Dios no es indiferente frente a mí. Yo no soy indiferente para Dios. Sí me conozco. Sí me conozco. Sí me conozco. Tercero, nos une con el Espíritu Santo, haciéndonos templos espirituales. Ahí habla ahí de San Pedro. San Pedro habla de esa imagen. Piedras vivas. Piedras vivas. Somos piedras vivas. Una piedra vive. Pero la imagen que quiere usar, si usted quiere algo sólido, tiene que ser piedra. Construir sobre piedra. Es algo que no se mueve. Es una pieza fuerte. Y viva, pues sí,
está construida, la iglesia somos nosotros. Los edificios, no es la iglesia. Le llamamos iglesias, capillas, sí. Pero también nosotros somos capillas, nosotros somos iglesia. Igual, Cristo vive en nosotros. Cristo se hace presente por medio de nosotros. Cristo se hace medio presente de nosotros con mi presencia, con mis palabras, con mis obras. Entonces, ese es el sentido de ser piedras vivas. Y entonces, no somos algo inerte, sino damos vida a la iglesia y damos vida a los demás. Y hacemos a Cristo presente. También habla aquí, esto con el Espíritu Santo, un sello indeleble. Marca un carácter. Marca un carácter que no, por eso los sacramentos se da una sola vez. Porque es indeleble y ya está ahí, ya no necesitas de nuevo. Igual que la confirmación es indeleble, el sello que pone ahí en eso. Y entonces, el sello, ¿qué significa? Consagrado para. Esto es para. Soy de Dios. Soy de Dios. ¿Cuál es la forma más antigua en la Biblia para consagrar algo a Dios? Vertirles aceite. Ungir al rey, vertirle aceite en la cabeza. Luego, ¿quién lo limpiaba? ¿Quién lo contaba los olores? No sé. Pero ya es, etcétera. Porque el aceite no se quita. El pueblo vertir el aceite de oliva sobre su cabeza algún día. Pero espérese que tenga mucho shampoo y paciencia para ir quitándolo porque se mete. Entonces se penetra en los poros y sacarlo no es tan fácil, etc. Y es imagen. Luego ya veremos algún detalle del aceite en la plática después. San Pablo habla también, católicos, difundir el buen olor de Cristo. Difundir el buen olor de Cristo. ¿Qué significa eso? Por eso en la confirmación usan aceite perfumado, el Santo Crisma, que también usan en el bautismo, es en la coronilla, arriba, huele. Y la idea esa es la imagen visible, pero ¿qué quiere representar? Donde hay un católico, el ambiente es muy agradable. Es agradable estar. Buen olor. Mal olor, no es agradable estar. Entonces, donde estamos, tenemos que difundir el buen olor de Cristo. Hemos sido cumplidos con ese aceite, con perfume, el bautismo. Y toca a nosotros hacer realidad ese cambio. Tenemos que hacer algo. Aprender lo que hizo, lo que enseñó Cristo, lo que hizo Cristo, aprender su seguimiento. Es un proceso. Vamos aprendiendo toda la vida. Y luego después de aprender, salir y llevarlo a los demás. Salir a llevarlo a los demás. Entonces, al ser bautizados, entramos todos a ser laicos de la Iglesia Católica. Entonces, y ser laico no es eso. Ahí tengo mi papel de bautizado. Sí, tengo mi papel. ¿Me domino católico? Sí. Eso no es lo importante. Lo importante es serlo. Es serlo en realidad. Y nosotros hacemos una idea del bautismo, de lo que sea, por lo que vemos. Por lo que vemos. Y desgraciadamente vemos los laicos en general, cómo viven los católicos en general. Ahí sacan los americanos, y los otros países están haciendo lo mismo. Sacan estadísticas. ¿Qué porcentaje de los católicos van a misa todos los domingos? ¿Qué porcentaje de los católicos creen en la vida eterna? ¿Qué porcentaje de los católicos se confiesan? ¿Qué porcentaje de los católicos, etcétera? Muy interesante, pero es una estadística. Es una estadística que no debemos llevarnos demasiado, pero nos tiene que ayudar en cosas. O sea, porque si no se interpreta por el Espíritu de Dios, nos puede desanimar.
Después, porque hablan estadísticamente en El Salvador, ¿qué porcentaje de católicos van a misa todos los domingos? ¿Y arriba de 80%? ¿Arriba de 50%? Pero no es el peor de los países católicos. Pero está cerca de los 50 ahorita, creo que 40 y algo, etc. No hay que confiar porque esas estadísticas, nos pregunte a ustedes mismos, ¿quién de ustedes cuando reciben las llamadas telefónicas de entrevistas los contestan bien? Pues, una rata. Tienen ahí 5 minutos haciendo preguntas que muchas veces uno no entiende, estadísticas, y de ahí sacan esos datos. Ahí hicieron 1000 llamadas telefónicas y con eso ya sacan para todo el país. Pues llamaron a los que tienen teléfono y de los que tienen teléfono y quisieron contestar. Y aguantaron las preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que meternos en el Evangelio. ¿Qué quiso Jesús dejar de bautizar? Eso es lo que quiso. Que seamos regenerados, renacidos, que seamos ya ungidos, llenos del Espíritu Santo. Entonces, conocer, aprender. Y luego, lo grande que dice él, lo que decía hoy en la homilía, pues es muy breve, pues el ejemplo que tuvimos hoy de San Bartolomé. Él llegó a conocer a Cristo por medio del testimonio de Dios. Llegó a ser. Y luego, él, con su personalidad, llegó a ser un apóstol, y un apóstol con esa característica, alguien en quien no hay doblez, alguien que lo hace. No anda con medio tintas. Según la tradición, él murió mártir porque le tocó ir a la India a predicar. No tenemos datos duros sobre eso, pero la tradición, y según las otras cosas que hemos ido viendo, las tradiciones suelen ser bastante fieles. Muchas tradiciones no tenemos documentos, y luego la arqueología, los otros estudios llegan a dar razón a muchos de esas tradiciones. No a todos, pero sí a la mayoría. Entonces, Cristo nos pide eso. Usar nuestros talentos, esos talentos que hemos recibido. Nos va a pedir cuentas al final, ¿dónde está tu hermano? Y entonces, eso es el Antiguo Testamento. Pero también en el Nuevo Testamento, preocuparnos de nuestro hermano, preocuparnos de los. En el Nuevo Testamento, especialmente de las cartas, creo que Santiago, que es, nadie puede decir que ama a Dios, pero también es hermano. Nadie puede decir que ama a Dios y no ama a su hermano, a quien ve. Entonces, el bautismo tiene que tener efectos benéficos en nuestra vida. Me acuerdo un libro, no me acuerdo el título del libro ni el nombre del autor. Un polaco, sacerdote polaco, que escribió sobre la fe. Era un título así como explicación de la fe, etc. Y él ponía un testimonio de su vida de joven sacerdote, no tan joven, pero tampoco no mayor, y llevaba algo de experiencia, etcétera, profesor, y le tocó un viaje de Polonia a Italia. Y en aquel entonces aprovecharon, el padre Pío tenía mucha fama, vivía. Entonces, a ir a Pietrelcina a visitar al padre Pío. Iba con todo un grupo de polacos, y entre ellos había varios profesores universitarios. Y un profesor universitario ya mayor llevaba un libro, etc. Presentó el libro con mucho entusiasmo al padre Pío. Una investigación sobre algo, no era algo religioso. Por favor, deme la bendición para ese libro. Es la investigación de toda mi vida, etcétera, etcétera. Y ahí, platicando con el padre Pío, ahí está el libro, el padre Pío, qué bonito, etcétera, qué es, etcétera. Todo era en latín, en aquel entonces, y como era profesor universitario, ya sabía latín también, etcétera. Y el padre Pío luego ve el libro y ve que no tiene nada que ver con Dios. Entonces, el padre Pío era de muy corta mecha. Se enojaba muy rápido. Vio que no tenía nada sobre Dios, era algo, otra cosa física, cosa aquí. Toda tu vida, eso es todo lo que hiciste en toda tu vida.
Y él luego se dio cuenta que el otro se cortó. Ya sé que muy bien, te costó mucho esfuerzo, pusiste mucha cosa, etcétera, etcétera. Y siguió ahí contemplando cosas muy bonitas. Y luego ya se le acabó la mecha el paripío. Y dijo, vattene, en italiano, lo salió, lo dejó en latín. O sea, lárgate. Pero como, es todo lo que vas a llegar a Dios, nada más por este libro. No le interesa este libro. ¿Qué has hecho por él? Y pues el otro, ya, no habló más de su libro, el resto del viaje, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, sacar cosas de nuestra vocación. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo en mi bautismo? Usted puede reflexionar sobre esos puntos y luego nos vemos en la media para la siguiente plática. La capilla o lo que sea. Vamos a comenzar con la oración, invocando a los espíritus. Del Espíritu Santo, bendito Espíritu Creador. Oremos a Dios que quisiste iluminar los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles inspiraciones para gozar siempre bien, gozar consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Ya tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de Dios, Cristo, Rey nuestro, María, Madre de la Iglesia. Esta plática la titulé El papel del laico. ¿Cuál es el papel del laico en la iglesia, en el mundo? Me acuerdo cuando estaba estudiando en Italia, pues uno sabía que los italianos no son los mejores ejemplos de católicos, etcétera. De hecho, me acuerdo hasta mi profesor de historia en Irlanda, era muy inteligente, pero muy tenía otros defectos, pero me acuerdo que llegaba la participación de Italia en las cruzadas. Italia participó muchísimo en las cruzadas, vendiendo barcos, vendiendo espadas, todo por dinero. Dieron pasos en borracha, como dicen los mexicanos. Ahí no colaboraron realmente nada en las cruzadas, según él. O se enojaban mucho. Entonces nosotros, cuando queríamos perder el tiempo, preguntamos a él sobre la participación de los italianos en las cruzadas. Entonces, cuando llegué a Italia, tenía mucha curiosidad cómo somos italianos. Hay como católicos teniendo a Roma ahí y todas esas cosas. Y cuál decepción, etcétera. Tenían un dicho, lo decían en inglés, de los hombres italianos, que van a la iglesia, pues más que no, son llevados a la iglesia 3 veces en su vida. Hatched, matched, dispatched. Cuando nacen, hatched, matched, se casan, y dispatched, ya. Eran sus 3 visitas obligadas, bueno, llevados a la iglesia. Eran muy supersticiosos, etcétera, sí, pero sí. Algo exagerado, pero algo de verdad tenía, etcétera. Y reflejaba mucho ese el espíritu del italiano, no participación en la iglesia, no participación, etcétera. Yo estaba recordando ahí en eso, cuando era niño, ver quién participaba en mi parroquia. Había una familia que era su trabajo, estaban pagados de sacristanes. Entonces tenían que tocar las campanas, limpiar, barrer, acomodar las cosas, etc. Las cosas del altar solamente podían prender las velas y apagar las velas. Amén. Tocar las obleas para preparar los copones y tocar los copones. El sacerdote de la antigua, bueno, salía en latín, de los que ya revela algo de la edad ahí en eso, los que saben cuándo fue el cambio en la lengua vernácula, ahí me tocó.
el sacerdote salía al altar con el cáliz, el cubre cáliz y todo eso, encima con los colores, detalles, etc. Y el birete. Me extrañaba siempre, bueno, ¿por qué sale al altar con birete? Si estamos en la iglesia, los hombres no vamos a la iglesia con cachucha o con gorra y cosas así, le quitamos antes de entrar, pero ellos no. Ahí sí, nunca entendí, nunca supe por qué. Pero sí, la participación laica estaba. No se confiaba ni siquiera ellos a lavar los purificadores. No tenía que ser todo el sacerdote. Claro, eso viene de una cultura, de un momento, especialmente de la Edad Media, y cuando la Edad Media en Europa, todavía no estaba mucho en la colonización y cosas así, descubrimiento de América, ¿cuál era el promedio de los católicos para cada sacerdote católico? Hubo momentos que eran menos de 40. Entonces un sacerdote tenía que atender 40. Y de esos, 2 o 3 serían bebés. 2 o 3 serían viejitos. Y entonces, pobres familias que entonces le tenían que dar de comer al sacerdote, pues tenían que trabajar. Y el sacerdote, pues, ¿qué hacía? Todo el día, pues eran unos 5 familias, 6 familias. Hoy día, ¿cuál es el promedio? Estamos hablando arriba mundial, arriba de los católicos de 3,000. Creo que el promedio oficial que dan es 3,400 y algo. Hay lugares que son 7,000, pero hay lugares que son muy poquitos. Me acuerdo de un diócesis en Chile, cuando estaba ahí, estaba el obispo y tenía 6 sacerdotes para toda la diócesis. Entonces, pues, ¿qué hacían? Pues había muchos lugares donde no había misas. Pero sí está cambiando muchas cosas. Pero sí quedaron muchas cosas. Entonces, no era desprecio al laico. Simplemente no hubo ese cambio de cultura con el cambio de las circunstancias. Juan Pablo II, pero también antes, Pío XII, el Vaticano II, eran muy conscientes. Pío XII también antes. Pedía mucho que el laico se metiera más. Buscaba medios, sentía, pues la iglesia no va a hacer nada si no logra que los laicos tomen responsabilidad. Y entonces tenía curiosidad, y sí, lo busqué ahorita en Google, y él instituyó la fiesta de San José Obrero, 1 de mayo, porque ya había comenzado a festejar el día del trabajo. Entonces, completamente anticatólico. Y el Papa Pío XII, bien inteligente, con su personalidad, etc. Bueno, los católicos también que celebran el trabajo, pero celebrando ya santificando. Si uno ve, mientras que la parte laica se ha degenerado en días de demandas salariales, de sindicatos, pleitos y cosas así. Aquí no sé, pero en México sí es un problemón ese día, porque los sindicatos se aprovechan mucho y los pobres afiliados a los sindicatos se quejan del sindicato ese día porque son acarreados para hacer esto, para lo otro, y son intereses de sus jefes. Ellos al final del día, por más concesiones se le dan, no llega hasta ellos. No llega hasta ellos. Entonces, él quería que los laicos se metieran. Quería resaltar el papel de los laicos ahí en eso. Y entonces, sí, antes de eso, y todavía mucho, la responsabilidad de las almas recae sobre la iglesia institucional, o sea, los obispos, los párrocos y sus vicarios. Y pues, sí, antiguamente estaba bien. Hoy día ya no alcanza. Ya no alcanza para eso. Y entonces, pues sí, tenemos que echar nada ahí en eso. Por eso tenemos que cambiar ese paradigma donde no podían ni tocar el cáliz, ni el copón, ni las formas, sin consagrar ni siquiera. Pero tampoco no van a celebrar misa en vez de nosotros si no tienen el poder. Y entonces sí,
hay que ir, el Papa Francisco está repitiendo mucho, es no clericalizar al laico, pero dejarle su lugar. Dejarle su lugar. Y entonces, ¿qué ha hecho el Papa Francisco? ¿Cuál es la idea que hay detrás de la sinodalidad? O sea, es una forma muy sutil de dejar que todos opinen, que los laicos opinen, etc. Y eso, y hacerlo tan claro que los obispos tienen que escuchar. Tienen que escuchar. Y entonces yo aquí, en El Salvador, preguntando, ¿cómo va eso de la sinodalidad? Pregunté, no recuerdo cuándo fue, Navidad, no sé cuándo, ya como ya tiene edad, ya el disco duro ya funciona muy bien, ya de las fechas. Pero ya llevaba meses que ya tenía que haber hecho los primeros pasos. Y pregunté al padre Roberto y al padre Noel, ¿qué pasa aquí? No, dicen que no es necesario. Entonces, el Papa me preguntó si era necesario o no necesario. El Papa dijo, se hace esto. Amén. Y entonces, ya sé que sí que han hecho algo en la mayoría de las parroquias, por lo menos, y se están abriendo también muchos por internet, algo que saben que muchas parroquias y muchos dioses de todo el mundo no lo están haciendo. Muchas organizaciones católicas están permitiendo que se haga por internet y se manden todas las opiniones, etc. Y es una forma de involucrar, ir obligando a los obispos que no entienden de eso, a que hagan participar a los católicos en todo lo que toque la iglesia, en todas las responsabilidades. Este documento de Cristo Fidelis Laicis dice una cosa muy cierta. Si el católico no entiende su bautismo, nunca va a entender su misión. Nunca va a entender. Todo parte de ahí para él. Tratando de entender. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender? Pues parte de lo que hemos meditado y ir quitando, ir también entendiendo todos los detalles. A mí me encanta siempre los bautismos por la simbología que tienen. Quizá ustedes se preguntan, ¿qué significan los aceites? ¿Por qué se usan aceites? Cuando uno estudia los griegos para correr el maratón, ¿cómo lo hacían? No tenían las técnicas que tienen hoy los entrenadores. ¿Y cómo lo hacían? Entonces sí, uno ensayaba un poco. Pero antes de correr, embadurnaba todos los músculos con aceite. ¿Y qué hace eso? No le da calambres. No da calambres. Le da fuerza. Hoy día nadie pone aceite. Tiene sprays. Hasta los futbolistas cuando les dan los golpes salen ahí con todo eso. Y eso suple, sí. Y entonces, de hecho, hay una estatua griega muy famosa de donde hay un atleta, después de la carrera está con es una piedra, pero ya en forma ya como círculo, con un cuchillo, raspando las piernas, ir quitando el aceite, lo que sobra después de la carrera. No sé si les ha tocado esas ferias, por lo menos en México, hacen mucho de eso en los pueblitos, les encanta, del puerquito encerrado. Entonces agarran un puerco, ya, y lo meten mucha grasa, y luego, ¿quién lo agarra? Y hay un premio. Y como es pueblo, que todos se lanzan al ruedo, pero el puerquito ya el puerco es terco, así son los puercos, etcétera. Son contreras total, siempre. Entonces, ¿quién define? Y luego, engrasado primero, el otro pero termina diciendo, pero resbala de las manos. Resbala de las manos. Y entonces, sí, era eso para dar el aceite, dar energía a las personas que iban y no estaban calambres. No les daba calambres. Sale más económico los otros coches modernos. Entonces, no vayan a
comprar aceite de oliva y gastarlo todo ahí, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es una de las cosas grandes. Y se usa 2 veces el aceite en el bautismo. Uno se pone en el pechito, que es lo que llamamos en la preparación, es el óleo de los catecúmenos. Catecúmenos es alguien que está en preparación para recibir. Entonces, como un pequeño exorcismo para luchar contra el demonio, para recibir ahí el sacramento. Hay otro momento, ponen, el sacerdote acá hacia el final, pone una pañuelita blanco en la cabeza. ¿Qué significa eso? Simple externo. El alma está limpia. ¿Qué hacemos con un pañuelito blanco que se ensucia? Se manda a lavar. Planchar y ya está otra vez. Un símbolo. Por eso, en la primera comunión, las niñas van de blanco y el niño suele llevar un moño en el antebrazo. No es que las tiendas, hay tiendas les encanta para vender moños, ya hay que usarlo para la primera comunión. Tiene esa simbología, continuar con ese sacramento del bautismo. Continuar con eso. La vela, pues tiene mucho simbolismo. Cristo, que es la luz del mundo. Y la luz que da, no solamente ilumina el camino, nos enseña dónde hay tropiezos, dónde está libre, sino también la luz que da paz, la presencia de Dios, que da serenidad, que da paz. La oscuridad es el demonio, la luz de Dios. En la noche escuchamos ruidos, también. Durante el día escuchamos ruido, miramos dónde viene, pero no está bien. Entonces, Cristo está a nuestro lado, ahí es. El cirio, pues es eso, la luz de Cristo. El agua, que hace las dos funciones. El agua puede ahogar. Entonces aquí es ahoga el mal, el pecado, lava, limpia, pero también da vida. Regar el jardín, cuando es época de sequía. Y entonces, ¿cuánta simbología hay en eso? Mucho. Y es la simbología de toda la gracia que estamos recibiendo, toda la gracia santificante. Entonces, sí, vivir nuestro bautismo no solamente echar agua bendita ya. Y entonces, sí, luego el chisme, ay, lloró mucho el bebé o no lloró mucho. No es un rito. No es tener un papel que diga fui bautizado. Es mucho más que eso. Es más el invocatorio donde viene en eso. Entonces, ese documento cita al Papa Pío XII. Papa Pío XII pues era supuestamente el Papa más inteligente. Yo creo que el Papa Benedicto lo supera, a mi juicio. Pero el Pío XII era podía hablar a los médicos, sabía de medicina muchísimo, sabía de todo, etc. No tenía secretarios. No le gustaba tener secretarios. Muy flaquito, muy nervioso, corriendo por todos lados, etcétera, etcétera. Sabía alemán, le tocó la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Entonces a los obispos alemanes escribió el famoso documento. Entonces, un lenguaje muy velado, precisamente para pedirles luchen contra el nazismo y apoyarles a ellos. Y entonces era muy consciente de todo el iluminismo francés que busca meter la razón, eliminar la religión. Y no hay nada malo en meter la razón. Me encanta lo que pone el Papa Juan Pablo II, frente al Benedicto, que estaba detrás, en Fides et Ratio, dice que si no metemos la razón en la fe, ¿qué pasa? La fe puede volverse superstición. Pero si no metemos la fe en la razón, ¿qué pasa? Se limita a lo matemático. 1 más 1 son 2, más 1 son 3. Pero la fe nos dice, investiga, hay algo más, hay un misterio, hay milagros, Y entonces necesitamos la razón para purificar la fe.
para evitar supersticiones, ritos vacíos, en tratar de entender la palabra de Dios al 100%. Pero la razón también es para superar sus límites, para ir más allá de sus límites, porque la razón es limitada. ¿Lo entiende? No existe. Sí existen más cosas. Y entonces, es eso muy bonito, de que no hay una pelea entre los dos. La fe está sobrenatural, no es antinatural. Por eso no puede haber una contradicción. ¿Entendemos mal la fe? ¿O está mal nuestro razonamiento lógico? Y entonces, él pues, hizo esa fiesta que les dije del 1 de mayo. Precisamente para meter otra vez, dar a los laicos un motivo para participar en el día del trabajo. Él decía, piadoso, los laicos se encuentran en la línea más avanzada de la vida de la iglesia. Por eso, la iglesia es el principio vital de la sociedad humana. Los laicos, piadosos. Antes que muchos de ustedes nacieran, etc. Por tanto, ellos especialmente deben tener conciencia cada vez más clara, no solo de pertenecer a la iglesia, piadoso otra vez, sino de ser la iglesia. Yo soy iglesia, cada laico. No tengo la fecha de eso, bueno, tiene que estar en documento para que lo apunte. Aquí en eso, pues, sería de los 40, 50, luego viene Juan 23, luego Pablo VI, luego Pablo I, luego Pablo II. Entonces, al final de la Segunda Guerra Mundial, ahí es. Entonces, es decir, la comunidad de los fieles sobre la tierra bajo la guía del jefe común, el Papa y los obispos, ellos son la iglesia. Ellos son la iglesia. Él era muy en contra por eso no tenía secretarios, monseñores. Quería el contacto directo con la gente. El contacto directo. Por eso es bueno meditar muchas veces, lo que dije en la meditación, somos sarmientos. Tenemos una unión directa con Cristo. Somos parte de la vida. No es por medio de otras ramas. Sí, las otras ramas, la iglesia, el Papa nos va ayudando, el magisterio de la iglesia nos va ayudando a interpretar. Pero yo tengo también contacto directo con Cristo da instrucciones a los apóstoles también. Es a todos los laicos. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas esas cosas. Y qué bonito, en la iglesia, un laico puede bautizar. Sí. En un hospital, la mamá puede bautizar a su hijo en emergencia. Sí. Y luego dice al padre, hoy yo bauticé a mi hijo. Sí, ok, el padre, ok. Le tiene que dar el papelito y registrarlo para luego poder dar luego los documentos posteriores. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacen? Agua. Yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque corre un poco de agua sobre su cabeza. ¿Cuántas veces? Que corre un poco de agua sobre su cabeza. Nos gusta hacerlo por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo. Sí, pero no dice que tiene que ser 3 veces. ¿Sí? Tiene mucho poder. No está reservado todo. Y entonces dice, bautizando el nombre del Padre, el Hijo, y enseñándoles a guardar todas estas cosas. Y todas estas cosas, ¿qué es? Pues las enseñanzas de Cristo. Este documento habla según la vocación que Dios ha dado a cada uno, un compromiso. Y habla así, la novedad radical cristiana. Nos da un poder muy, muy grande a todos, etc. Uno puede decir, ¿hay algo que Cristo está pidiendo que cambie en nuestra sociedad? Pues nos toca a nosotros predicarlo con testimonio personal y con nuestras palabras. San Francisco decía a los suyos, tenemos que predicar
y predicar mucho. Y de vez en cuando, con palabras. Sí, sí, pues era predicar con la gente. Él decía más eso. Hay un video en YouTube, real, me gusta mucho, es de una monjita, que es Glenda, una irlandesa que murió en un terremoto en Ecuador hace unos años. Y lo bonito es que le iban filmando su vida muchas veces. ¿Quién sabe por qué? Era muy alegre, un lenguaje corporal extraordinario, de generosidad, de entusiasmo, de amor a Cristo, etc. Y a la vez un alma muy sencilla. Y murió ahí. Y ella tenía su lema, o todo o nada. Y así se llama, o todo o nada. Tenemos ahí varias cosas sobre eso. Podemos decir, la hermana eso está en español, porque se unió a una congregación española, etcétera, etcétera. Breve, no sé ahorita la última versión si llega a durar una hora. Después de la muerte de las entrevistas, ¿cómo hablo? ¿Cómo dejó testimonio de su vida? ¿Cómo cambia? Y de hecho en este verano acabo de escuchar muchos testimonios de Ecuador, de monjitas que están aquí en El Salvador, que también han subido, y ahorita que estuve visitando mi familia, pues ella es de esa zona, y entonces de la gente también, ¿cómo ha cambiado? También nuestra vida personal, familiar, ahí comienza nuestra apostolado. La obra de los laicos es importante y hasta llega. El cristianismo en Europa desapareciendo casi por completo. ¿Hay familias muy católicas? Sí, pero como institución que el gobierno de Europa protege fuera de Polonia en este momento. Y Polonia es castigado por la Unión Europea porque mantiene sus raíces católicas, mantiene sus raíces cristianas, etc. Pero el Espíritu Santo siempre obra. La promesa de Cristo de no abandonarnos, que las puertas del infierno nunca van a prevalecer. Entonces, al ser bautizados tenemos esa certeza. Dios no nos va a abandonar nunca. Puede parecer que nos abandona, pero no abandona. Dios cumple sus promesas. Yo puedo decir, ya ha sonado la hora de los laicos, la han dicho esa frase muchas veces. La han dicho desde Pío XII, ha sonado. Pero creo que ya hemos visto cómo ir creciendo. El Papa Juan Pablo II, cuando le dio esta inspiración del Espíritu Santo, porque nadie sabe dónde salió, organizar el Día Mundial de los Jóvenes. Dio esa idea y le dio al cardenal Pironio. Yo conocí al cardenal Pironio, de hecho su causa de santificación está comenzando, etc. Argentino, muy tímido. No tenía gran talento. El Papa pide, entonces comenzó a organizarlo. ¿Y cómo les fue? Pues ni ellos mismos creyeron. Y entonces se ha creado una cultura que uno vio. El Papa Benedicto, con su carácter tan tímido, que no le gusta la propaganda, pues él sigue adelante a de los jóvenes. Y el Papa Francisco sigue igual. Entonces sí hay un cambio de cultura. Los jóvenes que parecían que ya no iban a la iglesia, sí hay. Van para eso. Tienen su música, tienen sus cosas, tienen su apostolado. Y los que van, sí, no todos, pero sí les dejan. Y el florecimiento de movimientos que ha habido con Juan Pablo II. ¿Qué es eso? ¿Cuántos ya movimientos fundados por laicos o dirigidos por laicos? Antes de eso, solamente congregaciones religiosas. Solamente sacerdotes, y tienen que ser italianos o españoles o franceses, prácticamente. Latinoamericanos, no. Y de repente, ese conocimiento, ¿qué es eso? Dios está preparando algo. Dios está queriendo, nos está hablando muy claramente. Aquí hay algo. Entonces, como que está preparándonos para lo que viene. La hora completa de los laicos.
etc. Entonces, hay muchas cosas que se van ahí conjuntando. Varios de ustedes con sus apostolados están haciendo realidad su compromiso bautismal, están aprovechando esas gracias, esos poderes que Dios les ha fundido en ese momento. Pero toca a todos colaborar, todos nosotros, en este gran anhelo de la iglesia, que se haga realidad eso. Que los laicos sean esa primera línea de la iglesia católica. Tengan su lugar, que den testimonio y que luchen. Que sean tan iglesia como un obispo, sí. Que sientan esa dignidad que tienen de ser hijos de Dios, de sentirse tan conectados a la vida como todos los demás. Que es Cristo que está detrás. Por eso, creo que tenemos que seguir dando vueltas y vueltas a esto. Dios nos ha dado un momento histórico. ¿Que habrá pruebas? Sí. ¿Que habrá? ¿Vamos a encontrar la cuchara del demonio varias veces? Sí. Eso es una buena señal. Mala señal cuando el demonio no mete su cuchara. No mete su cuchara cuando todo va bien para él, pero cuando va mal para él, va a meter su cuchara. Entonces las dificultades y los problemas, los escándalos, etc. No todo es malo. Hay que ver qué es malo, dejarlo por su nombre, etc. Santa Teresa la española, pero Santa Teresa de Jesús nos habla muy claramente. Mire, cuando el demonio nos tienta mucho, nos sentimos mal, es muy humano. Si tú, sé feliz. ¿Cómo? Si el demonio está tratando, da miedo. No, sé feliz porque el demonio no tienta a sus amigos. El demonio tienta a sus enemigos. Entonces me está tentando, soy su enemigo. Y si soy enemigo del demonio, ¿de quién soy amigo? Eso no es buen mensaje. Y ella dice, alégrese. Sí, son las cosas contradictorias de nuestra vida católica. Las paradojas del evangelio, ¿no? Quieres ir para arriba, vete para abajo. Y entonces está donde parece que no está. ¿Quieres ser el primero? Sea el último. Pero yo quiero ser el primero, sea el último. Y vas a ser el primero. Los caminos de Dios, qué raros son. Qué raros son. Y ahorita, qué raros. Quieren todos los laicos que tengan tanta responsabilidad en la iglesia como los sacerdotes, como la autoridad. Son los caminos de Dios. Son los caminos de Dios. Hemos recibido el poder. Tenemos el sacramento. Entonces, ánimo en esto y a vivir más nuestra vocación al máximo. No desperdiciemos lo que ya tenemos. Así sea. Damos gracias, Señor, por los beneficios de tus reinos por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro. María, Madre de la Iglesia. Muy bien.